Ok, y de aquí partimos. Hola Virginia, ¿cómo estás? Muy bien, Jude. Qué bueno Qué verte por gusto. aquí. Sí, estamos en camino de conferencia. Sí, vamos de camino a conferencia. Yo voy acompañando a Leonardo, que es el keynote del último día, el día 16 de Ah, septiembre. ¿verdad? Va a ser el que cierre Mm. nuestra conferencia y la gente se va a quedar ahí súper energética porque es un Oh, tipo que nos pone wow. las pilas. Mucho gusto, Leonardo. Igualmente, Jude. Ok. Encantado. Wow, justo estaba leyendo el perfil y tu presentación y noté justo que vi una cosa sobre el coaching mainstream. ¿Qué? Que me quedo con la pregunta. ¿Qué desde tu vista es el coaching mainstream? Coaching mainstream. Bueno, yo creo que en inglés se entiende mejor porque mainstream es Sí, la corriente principal, ¿no? ya, Entonces es como la corriente principal que se ha ido construyendo en los últimos años y que lo que la gente tiene en la mente respecto de lo que es el coaching o incluso lo que los propios coaches o instituciones de coaching han hecho del coaching. Por lo tanto, cuando hablamos de ello, lo que sí. entendemos es lo que existe, digamos, ¿no? Lo que se ve. Wow. Y qué bueno que nos topamos porque me gustaría entender un poquito qué es el estado de coaching mainstream desde tu punto de vista, Leonardo. Pues básicamente en mi investigación, Jude, lo que yo descubro es que en la evolución de la emergencia del coaching como disciplina, Mm, hubo, hubo un momento en el que se desvirtúa la esencia del coaching, lo que realmente viene a aportar el coaching como disciplina y como profesión. Y en esa desvirtuación ha habido como un boom muy grande, pero claro, un boom muy grande en negocio, un boom muy grande en la divulgación de ideas, mm, digamos, poco refinadas, que han dado a entender en la gente conceptos o ideas sobre el coaching que realmente no responden a la esencia original. Y esa esencia original, Jude, viene evolucionando desde Sócrates, es decir, no estoy hablando desde 1980 mm, o mm, 1990 o los 90, sino que nosotros podemos ver cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad una forma o una relación de ayuda en la que el ayudador, sin transferir conocimiento, ni información, ni experiencia, mm, consigue que en el otro se alumbre, se engendre o se descubran conocimiento útil para conseguir sus objetivos o resolver sus problemas, ¿no? Entonces ahí hay como una trayectoria de evolución espontánea, mm, ¿sí? Una evolución espontánea no dirigida por una persona, es decir, para mí el coaching no tiene un padre o una madre único que lo haya inventado, sino que es algo que ha ido emergiendo de manera espontánea y evolutiva a lo largo de la historia, pero llega un momento en el que, incluso con hechos históricos concretos, esa esencia se desvirtúa, se olvida o se enajena de su esencia principal y se transforma en algo que incluso pues deja mucho que desear, ¿no? mm. Me queda con el mucho que desear, mucho que desear. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos del coaching? A ver, sabes que ¿cómo se dice? El evento tiene como nombre Evolucionando desde la Esencia. Sí, 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 Y esto es justamente. importante. Sí, Es decir, sí. la evolución surge Mm, de un punto, de una esencia, de algo que define la identidad de aquello que nosotros estamos representando, ¿no? Es decir, hay sí. una esencia que se desarrolla, evoluciona, se despliega y progresa. Si no tenemos en cuenta esa esencia, ¿qué pasa, Jude? Que Mm, cualquier propuesta en el nombre del coaching no puede ser juzgada como si forma parte de la misma o no. Es mm, decir, ¿cómo puedo yo saber si lo que un coach dice que es coaching y practica como coaching mm, realmente responde al coaching o es algo que es totalmente ajeno al coaching? ¿Cómo lo puedo saber? Pues lo ¿cómo puedo lo saber puedo? si eso que se está proponiendo
responde a la esencia del coaching. Y yo me he preocupado mucho en mis primeros años en descubrir cuál era esa esencia. ¿Qué ocurre? Cuando yo digo que deja mucho que desear, es porque percibo, noto, veo con mucha claridad que muchos coaches, o en el nombre del coaching, incluso instituciones del coaching, Sí, no están representando la esencia del coaching. Y esto lo puedes ver, Jude, incluso en las definiciones de coaching. sí, Yo te sí. puedo coger, que no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Porque nos llevaría mucho tiempo, pero Ujú. podemos coger cualquier definición de coaching de Ya. las instituciones nacionales e internacionales del coaching y percibir cómo en esa definición no se está describiendo la esencia. Y como no se describe la esencia con claridad, cualquier propuesta prácticamente es válida o la gente tiene poco que decir y entonces se van desarrollando propuestas, digo, que dejan mucho que desear porque incluso van en contra de esa propia esencia. Mm. Pero, ¿sabes qué? Siempre he tenido esta pregunta sobre digamos, que puedes llegar a hacer la diferencia grande entre el profesionalismo, ¿no? Profesionalizar el coaching y esta esencia. ¿Tú ves alguna relación ahí, algún conflicto, algún... A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, Jude, pero yo creo que la profesionalización del coaching, de la disciplina, consiste primero en reconocer cuál es la esencia. Ok, No se pero puede construir, es decir, no hay en base de... disciplina, no hay disciplina humana Mm, que se haya podido construir de manera seria si no ok, es a base, primero, de una definición clara de lo que responde a la esencia o a la identidad de esa cosa o de ese objeto de estudio. No hay ninguna. Entonces, mm, yo lo que veo en el coaching es que si cada uno va a proponer como esencia algo que incluso puede ser opuesto a lo que otros están proponiendo bajo el mismo nombre, esto mm, impide la profesionalización, impide ok, que nos pongamos de acuerdo, impide poder desarrollar la disciplina, impide ponerla a prueba, impide un montón de cuestiones que es lo que está necesitando el coaching, que está para mí pidiendo a gritos hace años, mm, porque no sé si tú lo has vivido de la misma manera, pero una cosa es lo que se vive dentro del mundo del coaching ok, y otra cosa es cómo nos están percibiendo afuera. ok. Por ¿Ok? ejemplo, por Entonces, ejemplo, claro, yo lo que estoy pretendiendo hacer, Jude, es llevar el coaching al ámbito académico para conseguir esa profesionalización al punto que considero que el coaching tiene la suficiente identidad mm, propia y constitución propia como para poder dialogar con psicólogos, con mentores, con asesores, con formadores, ¿sabes? Es decir, al mismo nivel. Pero para llegar ahí, para llegar a ese nivel, tienes que tener una propuesta ya no solamente de la esencia, una mm, propuesta metodológica, una propuesta epistemológica, una ok, propuesta teleológica, es decir, cuál es la finalidad del mm, coaching, es decir, toda sí, una serie de elementos que realmente den fuerza al coaching, le den un sustento, le den una base sobre la cual poder hablar, discutir, conversar, dialogar, eh, lo que fuere, ¿sí? mm, Si no tenemos eso, para mí es como una conversación de locos, donde cada uno está hablando en planos diferentes, sobre cuestiones diferentes, que apuntan a lugares diferentes, con herramientas diferentes, y eso el coaching, para mí, si sigue esa línea, y en esa línea está el mainstream del coaching, ok, y sigue esa línea, el coaching no tiene futuro. Por lo menos no tiene futuro como disciplina seria dentro de la academia con posibilidades de desarrollo profesional. ¿Sí? Va a quedar pues como una nebulosa, una actividad en una mm, nube poco clara en la que cualquiera se puede llamar coach y entonces, bueno, pues quedará ahí nada más. Pero yo veo en el coaching, en la emergencia del coaching a lo largo de la historia, algo mucho más
poderoso, mucho más interesante, mucho más noble, mucho más bello, mucho más sutil que simplemente ponerle la etiqueta de coaching a cualquier cosa que yo haga que yo crea que es importante desde mi punto de vista subjetivo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿para qué sirve el coaching en este momento? Para el Bueno, mundo. básicamente el coaching apunta a la catalización del componente tácito del conocimiento humano. Apunta a la catalización del coeficiente personal del conocimiento. Es ese conocimiento humano que no se puede articular, no se puede describir, que no se puede traspasar en un libro o en un vídeo o en un audio, ni siquiera en esta propia conferencia. Sí. El ser humano tiene, el conocimiento humano, podríamos dividirlo en dos grandes componentes, componente tácito y componente técnico. El componente técnico del conocimiento humano es el que se puede articular, el que se puede escribir, el que yo te puedo pasar a ti en un libro, en una conferencia y demás. Hay otro componente que no se puede articular, pero que es real, que existe y que es base de todo el desarrollo, por ejemplo, de cualquier tipo de habilidad y de cualquier tipo de aprendizaje. De hecho, es el corazón del aprendizaje humano. El ser humano aprende por integraciones tácitas. Y el coaching lo que hace es, en lugar de enseñarte, activar esa capacidad de integración tácita que tienen los seres humanos. Esa es la esencia del coaching. Ahora, para conseguir activar el coeficiente personal del conocimiento, yo tengo que limitar mi actividad, es decir, abstenerme de transferirte conocimiento. Porque en la transferencia de conocimiento, y está demostrado científicamente, ya no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista empírico, la transferencia de conocimiento inhibe la capacidad engendrativa del ser humano, inhibe la capacidad creativa o inhibe la capacidad asociativa en el otro. Por lo tanto, Sí, existe... como ponernos en una caja, tú dices. ¿Cómo? Para limitar, ¿en qué sentido? En el sentido de cuando, porque yo estoy hablando ahora de la catalización del coeficiente personal del conocimiento. Lo interesante del coaching es cuál es la forma, el método, para conseguir que yo haga en ti, Jude, para que yo consiga que en ti se active tu capacidad de integración tácita. Y ahí viene la metodología. Y la metodología del coaching, en esencia, es no directiva o sin transferencia o libre de interferencias. Entonces, si tú te das cuenta, hay una definición epistemológica relativa al coeficiente personal del conocimiento que yo solo puedo activar de manera eficiente cuando yo te acompaño a ti sin compartirte mi experiencia, sin compartirte conocimiento, sin realizar transferencias hacia ti, de mí hacia ti, de conocimientos míos, y permitiendo que seas tú el que integre, el que descubra, yo hablo en la tesis, el que engendre, el que dé a luz conocimiento. Por lo tanto, esto que te estoy explicando en pocas palabras de la relación epistemológica del conocimiento tácito con la metodología no directiva o sin transferencia es para mí lo que define al coaching como disciplina, lo que ha emergido en este último momento como oportunidad en la sociedad para aportar a la humanidad una relación de ayuda que ni la psicología, ni la mentoría, ni el asesoramiento, ni la formación, ni ningún otro proceso de ayuda puede aportar. Y no pueden, ¿por qué, Jude? Porque todos esos procesos de ayuda que te estoy citando, todos están dentro del paradigma de la transferencia. Son expertos. Son expertos de la materia que ellos, por conocimiento, transfieren conocimiento a esa persona que están acompañando o están ayudando, ¿sí? En cambio, el coaching no. El coach precisamente se posiciona en el lado opuesto, no porque eso esté mal o sea malo, sino porque es una cuestión de coherencia y de finalidad.
si mi finalidad es activar tu capacidad creativa o activar tu capacidad engendrativa, me tengo que limitar, ¿sí? O sea, tengo que limitar o más bien abstener mi conocimiento para que sea tu conocimiento el que se active, el que se desarrolle y el que tenga lugar. Es una cuestión de coherencia entre si yo quiero que tú tengas un conocimiento que ya existe pero que tú no conoces, entonces lo mejor es un formador, un asesor, un mentor, ¿ok? Obviamente, y te va a ayudar muchísimo y va a ser perfecto, va a ser eficiente. Pero si lo que yo quiero no es eso, y lo que yo quiero no es que tú me cuentes tu experiencia o me digas lo que tú sabes, sino que si lo que yo necesito es generar un conocimiento que yo no tengo, pero que tú tampoco tienes, porque es particular, porque es singular, sí. porque es un problema particular mío, al cual yo no puedo acudir a nadie que me ayude, porque ese conocimiento no existe ahí afuera. Entonces lo mejor es ponerme en un modo en el que el acompañamiento, el acompañante, el que me está acompañando a mí, se abstenga de transferir conocimiento y me habilite a mí a poder potenciar mi capacidad engendrativa, mi capacidad de asociación. Esto es la esencia del coaching, Shud. A mí me llevó muchos años descubrir, más que descubrir, porque si te das cuenta, creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que la mayoría de los coaches estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es decir, yo creo que todos percibimos que esto es así. A mí lo que me llevó tiempo fue demostrarlo, articularlo, es decir, transformar esto en una propuesta clara, ¿sí? Para que todo el mundo lo entienda y que sepa con claridad a qué nos referimos. Y esto, lo que me permitió a mí y lo que me permite, creo que lo que permite al coaching es, ahora sí, poder discriminar en el buen sentido, es decir, poder decir, mira, esto entra, pero esto otro no puede formar parte del coaching porque está yendo en contra de la esencia, está yendo en contra del coeficiente personal de conocimiento, estás inhibiendo su capacidad creativa, está yendo en contra de la no transferencia, ¿sabes? Entonces nos da claridad para poder profesionalizar el coaching, como decías tú antes o cuando tú me hacías esta pregunta, para poder delimitar, para poder comunicarnos a los demás y también para poder formar a los coaches de una forma objetiva, ¿sí? Respecto de las competencias, por ejemplo. Sí, pero es muy interesante lo que dices y cómo lo puede llegar a afectar lo que es el diseño del programa, desde el contenido hasta la acreditación. Exacto. ¿Cómo puede afectar? Entiendo que lo que estás preguntando es, ¿cómo puede afectar esto que estoy diciendo a la formación de coaches, en el programa de formación de coaches, hasta que llegan a acreditarse? Claro, afecta muchísimo. Yo he demostrado en mi tesis doctoral que todas las asociaciones internacionales de coaching tienen propuestas competenciales incoherentes con la esencia del coaching. Incoherentes, demostrado objetivamente. Los coaches no están saliendo en sus certificaciones, por más alta que sea, Jude, no están saliendo con las habilidades necesarias para acompañar sin opinar, para acompañar en la activación del coeficiente tácito del otro o del equipo. No están saliendo con esa capacidad. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones que podríamos explicar nosotros de por qué esto está ocurriendo, es decir, por qué esto está pasando, ¿no? La más benévola, es decir, la más simple de entender, es que el coaching no deja de ser una disciplina nueva, que está creciendo y que como disciplina nueva se va topando con problemas que tiene que resolver y que si lo ponemos debajo de una alfombra, nunca se va a resolver. Y esto forma parte del crecimiento de una persona incluso, ¿no? Desde una persona va creciendo, se va encontrando con problemas que tiene que resolver en la vida. Si no los resuelves, no maduras. Te quedas adolescente. Yo creo que el coaching a nivel internacional se está quedando adolescente y lo preocupante es que tiene la posibilidad de crecer, pero muchos están mirando para otro lado.
qué interesante, Leonardo. Yo he hecho la formación de su tesis Mm, y yo que me eduqué, o sea, mi formación fue en una escuela que es bastante, bastante no directiva, pero es que mm, es tan sutil el sí, tema de la no sí, directividad que hasta que sí. no lo ves y no lo sientes, Mm, no eres capaz de, yo no, al menos yo, ¿no? No era como mm, capaz de distinguir exactamente cuándo estaba siendo directiva y cuándo no, porque incluso no queriendo ser directiva, tenemos la directividad tan metida en la sangre que es que no nos mm, damos cuenta, o sea, tienes que estar sí, supervisado, nosotros como coaches en formación, mm, supervisado por alguien que de verdad sepa, porque si exacto. no es súper complicado llegar ahí. Sí, Sí, porque percibo que hasta algún punto necesito siempre estar en una posición de reflexión, de monitoreando lo que estoy haciendo, porque es muy fácil a caer en esto. Es muy Que la fácil, transferencia de conocimiento es parte de ser experto. tal Es cual. lo que el coachee puede llegar de querer de mí. Si yo, si yo como coach no tengo la, ¿cómo se llama? La Sí, la, presencia o conocimiento para limitar esto. sí, y de hecho, esto en el entrenamiento de los coaches, evidentemente al principio es muy incómodo. Es muy Mm, incómodo porque te están, de alguna manera, estamos marcando todo el tiempo, ¿no? Decir, fíjate esto, y claro, llega un momento que dices, bueno, esto, ¿cómo? O sea, ¿Soy coach sí, o no soy es muy coach? incómodo, Mm, pero a la vez, Jude, ese, digamos, estar monitorizándote a ti mismo es mm, solamente en el entrenamiento, es decir, cuando te estás formando, porque una vez que sí, tú lo tienes integrado, grado. evidentemente te sale con soltura. Y ahí es donde viene el arte del coaching, el verdadero arte del coaching, ¿no? Arte, Porque también sí, es arte. Es un exacto, arte el coaching también. sí. Puede tener bases científicas, puede tener Ujú, bases sólidas, pero el ejercicio del acompañamiento es un arte. Y ese arte, como cualquier arte, si hablamos de música, de pintura o incluso de artes marciales, sí. ¿cuántos años te lleva a ti Ujú, poder estar en una situación de maestría y que además no acaba nunca? Es decir, ujú, que en el momento que lo abandonas probablemente sientas como un retroceso en el que tienes que volver a estar en ese estado de habilidad, ¿no? Centrado. Y ujú, el ujú, coaching tiene esa peculiaridad que otras profesiones a lo mejor no tienen en ese nivel, no mm, requiere de ese nivel. ¿Por qué? Porque como los otros acompañamientos, si bien en todos hay una base, digamos, subjetiva, intuitiva, artística también, la base del paradigma de la transferencia de la expertise es muy fuerte, es muy grande. O sea, un médico, incluso estando cansado, puede recetarte una receta y decirte, tómate estas pastillas que te van a venir bien. A lo mejor él ujú, lo está haciendo tan automático porque forma parte automático. de su conocimiento de expertise que ni siquiera ha tenido que tirar de intuición ni de diagnóstico. O sea, lo ha hecho porque, Ujú, en cambio, en el coaching, y vosotros lo sabéis porque habéis hecho sesiones de coaching, tenemos que estar muy atentos, muy presentes y en un estado artístico, por decirlo de alguna manera, y de sí. concentración relajada, permanente, constante, porque sabemos que el contenido de lo que nos está contando el cliente siempre es distinto. No Mm, hay una receta a la cual yo cierto. pueda tirar. No puedo tirar de un automático. No puedo. El único automático que yo puedo tirar es de mi propia capacidad, digamos, desarrollada en las competencias adecuadas para acompañar a una persona. Punto. No hay nada más que eso. Mm. Ahí entramos un poquito, te estoy escuchando y me está sonando la palabra talento. Sí, ¿Qué hay que ver el talento en el coaching? pues yo creo que un verdadero coach es una persona talentosa, es decir, se necesita un talento especial, si tú quieres, desarrollado para poder ser coach, y a la vez es una persona que desarrolla el talento en otros. Porque Mm, si te das cuenta, el talento, bueno, de hecho tengo una conferencia que di en la Universidad Autónoma de Madrid, donde mm, explico el origen de la palabra talento y demás, ¿no? mm, Pero
el talento es algo tácito, puramente tácito. Yo no puedo coger el talento de Leo Messi, o el talento de Maradona, o el talento de Rafa Nadal, o el talento de cualquier deportista talentoso, o el talento de Leonardo da Vinci, o el talento de quien tú tengas en la mente y pasárselo a otra persona. No puedo hacer eso, no existe eso. Pero sí existe la posibilidad de que un ser humano desarrolle unas capacidades a un nivel de virtuosismo especial, espectacular. Entonces, el coaching, de hecho, ¿qué es lo que viene a proponer? Pues una relación de acompañamiento en la que me voy a centrar en la capacidad o en la posibilidad de la capacidad de desarrollo del talento de los demás. Oh, sí. Sabes, estoy haciendo esta pregunta a todo el mundo y me gustaría escuchar tu opinión, Leonardo. A ver. ¿Qué se necesita hoy día para hacer coaching a seres humanos? Lo primero que se me vino a la mente es humildad. Porque lo que decía Virginia respecto, o lo que decías tú respecto de, es muy difícil acompañar a alguien y que no te salga el querer compartirle tu conocimiento y tu experiencia, si en el fondo, Jude, en el fondo de esa actitud está la pizca de arrogancia de creer que tu experiencia y tu conocimiento es superior al que tienes enfrente. Entonces, yo creo que se requiere de una profunda humildad, honesta, sincera, verídica, en la que tú estás reconociéndote inútil respecto del contenido de lo que le está pasando al otro, pero a la vez estás creyendo en el potencial del otro para que él resuelva sus problemas. Y sabes que él lo va a hacer mejor que lo que a ti se te pudiera ocurrir. Y eso solamente se puede conseguir con una humildad verídica, real, honesta, genuina. Y lamentablemente cuando yo te decía de que yo veo que hay gente que mira para otro lado y demás, siempre me topo con un nivel de arrogancia que incluso asusta. Un nivel de prepotencia en una profesión que predica todo lo contrario. Sí. Pero a la vez es una tentación muy grande, Jude, porque cuando tú ves, tú fíjate, cuando yo veo, digamos que a través de mi acompañamiento, otro está resolviendo problemas singulares en su vida que de otra manera no había podido resolver. El yo creerme que soy el que ha conseguido eso, es como, ¿sabes? Es como el anillo este del Señor de los Anillos, es como que tengo el poder y entonces yo me creo, me transformo en un gurú y yo me lo creo. Y los demás, incluso mi propio cliente me puede hacer creer a mí que hubo algo especial en mí. Y eso se transforma, se alimenta en muchos coaches una idea que para mí es perversa, precisamente de creerte gurú al final de cuentas. Cuando la profesión del coach viene a decir todo lo contrario, justamente lo opuesto, Jude, lo opuesto. Lo opuesto. Por eso yo siento muy fuerte el rol de gratitud. De parte del coach. De parte del coach. Sí. A poder entrar a este espacio. Sí. Es un privilegio. Sí, un privilegio, como dices, para acompañar. Para ser parte del proceso del otro. Absolutamente. Muchas Una de las gracias. cosas que a mí me hizo, digamos, el enamoramiento de querer profundizar en el tema del coaching fue precisamente eso. Porque en esa relación yo he podido comprobar esto que estamos hablando del desarrollo del conocimiento tácito, de la humildad, de la no transferencia, de todas estas cuestiones. Y es algo tan maravilloso
que fuera de la propia relación de coaching solo se puede intuir o percibir, digamos, pero no está sistematizada, no está desarrollada, no está explicada, no puedes profundizar. Aquí sí. Y eso fue, yo creo, lo que a mí me mantuvo hasta el día de hoy con tanta vehemencia, el defender esta esencia para que no se pierda. Yo no quiero que esto se pierda. Sí. Yo no quiero que esto se pierda. Mi percepción, y esto es una percepción subjetiva, es que con Sócrates, con su mayéutica, estuvo como el intento y luego, fíjate, el pobre hombre se tuvo que suicidar. La psicología humanista propuso algo un poco en la misma línea y sin embargo la psicología cognitivo-conductual y todo lo que vino después la aplastó nuevamente. No sé, Tim Galway viene con una propuesta en el deporte en el que te muestra que sin transferir conocimiento técnico, el tenista aprende más rápido y trae esa propuesta y sí, tuvo un boom en su momento, pero nuevamente vuelve a caer. Y entonces lo coge John Whitmore y lo vuelve a subir y otra vez vuelve a caer. Y así estamos como en una montaña rusa en la que yo de repente veo al coaching emergiendo nuevamente con esta esencia que no es de nuestro siglo, que es propia de nuestra naturaleza humana, y yo siento como el deseo de que no vuelva a caer. O sea, es como subió, ok, ahora que subió, obviamente Jude, cada vez que sube mejor. Es decir, sube con un conocimiento superior, como para, ¿sabes? Estamos hablando de filosofía, psicología, deporte, empresa, es decir, cada vez lo vamos viendo cómo se puede ir implementando de manera más útil. Y entonces de repente en el coaching yo veo que vuelve a subir y yo quiero decir, espera, antes de que caiga, que ya lo veo caer, o sea, ya lo veo cayendo. Esa es mi percepción. Pero bueno, antes de que caiga, le voy a poner unos palos para decir, esto tiene fundamento ahora. No es igual que Sócrates, no es igual que Carl Rogers, no es igual que Tim Galway, no es igual que John Whitmore. No es solo un sentimiento. No es un sentimiento, exactamente, fundamento. no es algo subjetivo que va a quedar en una nube. No, aquí le voy a poner las patas de los fundamentos científicos de esto que hemos experimentado. Y lo pongo en una tesis doctoral y lo presento, lo defiendo, y es lo que quiero transmitirle a la gente. Quiero que sepan que la esencia del coaching tiene fundamento científico y que eso no significa que no estamos haciendo arte o no significa que esto es una relación matemática, no, nada que ver. Una cosa es el fundamento y otra cosa es la práctica. Entonces, ahora yo vengo y te digo, exactamente, aquí te pongo los fundamentos y si cogemos estos fundamentos, estamos en condiciones de poder llevar el coaching a un nivel superior, diferente, para mí, superior a donde estamos. Que lo que nos está impidiendo es esto. Tú, bueno, yo te he invitado porque yo era la que te conocía y justamente te he invitado por eso, porque yo creo que tú estás en la esencia de lo que es el coaching. Y me parece súper interesante lo que estás diciendo, que sube y que baja, ¿no? Un oleaje. Parece que las cosas no están todavía establecidas para que pueda llegar, ¿no? Hablas de madurez. ¿Cuánta madurez hay en el mundo? Es que hay muy poca madurez todavía. Entonces, si estamos todavía en una adolescencia, en el devenir de la historia de la humanidad, ¿cuánto tiempo o qué hay que hacer para poder educar, nosotros que nos dedicamos a la educación de coaches nuevos, ¿no? Esas dos cualidades o competencias realmente, ¿no? Que es la humildad. Quizá la madurez no sea una competencia, pero sí la humildad, así que se podría entrenar. Sí. ¿Y tú cómo la entrenas? ¿O cómo nos darías tú eso para mí son actitudes primarias. Son, ¿sabes? Yo eso lo diferencio de la competencia como tal. Tú puedes ser muy malo haciendo coaching, muy malo, pero si tienes humildad, podrás llegar a ser un excelente coach, porque lo otro se puede entrenar, pero la humildad no. La humildad, exactamente. La humildad es una actitud primaria que yo tengo que poner sobre la mesa. Tengo que reconocer en mí. ¿Se tiene o no se tiene? Como la confianza. ¿Se tiene o no se tiene? Que luego, evidentemente, lo que sí sucede, Virginia, que uno puede reconocer en uno, es que cuando se da cuenta que efectivamente fue humilde, y los seres humanos no es que, o sea, somos endebles, ¿no? Es decir, hoy
Hoy puedo ser muy humilde y mañana puedo ser muy arrogante. Es decir, tenemos somos así. Pero sí podemos reconocer que cuando estuvimos en ese estado de humildad, ¿qué era lo que ocurría con nosotros? ¿No? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces se fortalece también. Es decir, hay un aprendizaje, igual que con la confianza. Para mí la confianza se tiene o no se tiene, no se demuestra. Si yo te tengo que demostrar que tienes que confiar en mí, ya estoy mal, porque ya no hay confianza, estoy partiendo de la desconfianza. O sea, si te tengo que demostrar mi confianza es que ya estamos partiendo del lugar opuesto. Es decir, la confianza se entrega, punto. Ahora, sí es cierto que en el momento en el que esa confianza tiene lugar y ocurren los resultados propios de la confianza, obviamente yo me fortalezco por haber confiado y tú te fortaleces por haber confiado en mí. Por lo tanto, obviamente ahí sí que hay una especie de desarrollo de esa actitud primaria, ¿no? ¿Y la humildad cómo se podría desarrollar? No, yo creo que es... Wow. Es muy porque ese es el profundo para punto, mí. ¿no? Sí, ese es el punto porque, mira, solo me sale hablarlo desde un ámbito que prácticamente sería ajeno al mundo del coaching, ¿no? Pero para mí hay que reconocer la naturaleza humana. Es decir, yo puedo ver una manzana y ver qué cualidades tiene la manzana, ¿no? Y Sí. por lo tanto puedo saber cuál es la naturaleza de una manzana. No te digo en toda su extensión, pero por lo menos puedo ver que tiene ciertas cualidades que la hacen manzana. Yo creo que nosotros, si estudiáramos nuestra propia naturaleza humana y pudiéramos describir cuáles son las cualidades que nos son propias a los seres humanos, nos llevaría a reconocer que la humildad es requisito imprescindible de nuestra humanidad. Sí. Y podría ir un poco más lejos, pero entiendo que esto ya es una opinión muy personal. Para mí, los seres humanos que se creen dioses están yendo en contra de la propia naturaleza humana y producen mucho daño, incluso psíquico. Y lamentablemente, en el mundo del coaching hay incluso corrientes de coaching que venden la idea de que el ser humano es una especie de Dios o de semidios, ¿no? Y yo creo que ahí no puede casarse eso con la humildad, porque te coloca en una posición diferente del resto del mundo e incluso de tu propia naturaleza, porque te estás mintiendo a ti mismo. Es una mentira que te estás contando. Claro, decir esto, Virginia, yo sé que me he salido de lo que es el coaching en sí mismo, pero yo creo que forma parte de los principios. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los axiomas y de los principios naturales, conciencia, responsabilidad, bueno, todas estas cuestiones, uno puede descubrir, observando la naturaleza humana, estos principios y desde esos principios ir construyendo. No puedes caer en la arrogancia o en la prepotencia en ese sentido. Y, muchísimas gracias. y por último, bueno, eso es suficiente. Ya con Sí, sí, como me cierra, dijiste cierra. Muchas gracias, creo que fue suficiente. Cierra, Sí, perdón. no siento limitado, ¿no? Me salió Esa es de la dentro, idea. o sea, Más que me da, más completaste. o menos, sí. No, es que se me venía a la mente, es otra cuestión, pero que está relacionada con esto. Y es no confundir tampoco la arrogancia con, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen que soy arrogante, porque yo tengo mucha vehemencia a la hora de hablar y de decir, el coach, la esencia del coaching es esta. Y entonces, claro, me escuchan y dicen, ¿y tú quién eres para decir que eso es arrogante? Porque estás diciendo cómo son las cosas y qué sabes tú. No, a ver, una cosa es la vehemencia que yo tengo por la pasión que me produce el coaching a la hora de hablar, y otra cosa es la apertura absoluta y constante de entender que puedo estar equivocado. Son dos cosas diferentes. Sí, absolutamente. Y yo creo que a lo largo de mi obra, de todo mi trabajo, desde el primer libro en el 2005, yo he ido descubriendo los errores que yo mismo he ido cometiendo y los he ido subsanando con libros posteriores y otro libro y otro libro. Todos mis libros han ido cubriendo problemas que antes tenía y que no veía. Por lo tanto,
Es verdad que mi vehemencia en la esencia es muy grande porque la he ido confirmando en todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, cada vez estoy más convencido de esto, ¿no? Pero eso no quita que venga alguien mañana y me diga, mira, Leonardo, se te cae todo el edificio por esto y esto. O en esto que estás diciendo aquí no es compatible con esto y otro. Y yo estoy deseando eso. Sí. De hecho, yo he dicho, el hecho de que yo haya escrito esta tesis doctoral, Teoría General del Coaching, que es lo que voy a proponer en el evento como cierre, no quiere decir que yo esté cerrando, sino que yo estoy poniendo las bases para ahora sí que venga alguien a criticarla sobre las bases de los fundamentos científicos sobre la cual fue construida, porque si no quedaba siempre en la opinión, en el doxa. Ahí yo no puedo. De hecho, en el coaching nosotros explicamos claramente que la opinión y la subjetividad del otro no hay nada que decir. Yo no tengo nada que decir ni criticar respecto del mundo subjetivo y de la experiencia singular que vive el otro. Yo nunca me voy a meter con eso. No puedo meterme porque yo lo desconozco. Es un terreno que me es ajeno completamente. Pero en el coaching estamos hablando de una relación de ayuda. Y una relación de ayuda que se tiene que articular incluso para poder formar a otros. Y además pretendemos acreditarlo. Por lo tanto, es diferente. Aquí sí que tenemos que articular científicamente o con fundamentos sólidos la propuesta de la disciplina del coaching. Para a partir de ahí empezar a discutir, a hablar, a criticar, a lo que sea, que yo estoy seguro que cualquier cosa que se diga sobre la teoría general, sea, digamos, favorable o desfavorable, va a ser útil. Porque me obliga a mí a revisar y le permite a otros desarrollar, incluso más allá de mis propias posibilidades o conocimiento. Por eso para mí la ciencia es tan útil. No porque hay tantos coaches que le tienen aversión a la ciencia, porque lo toman como si fuera un nuevo Dios que viene a decirte cómo es el mundo. No. El científico supuestamente debería de ser una persona también humilde, abierta al conocimiento y a la refutación de sus propias ideas y de conocimiento. Por lo tanto, hacemos un aporte. Somos vehementes porque estamos convencidos de lo que hemos desarrollado, pero no hay que confundir la humildad, digamos, ontológica, propia de nuestra naturaleza respecto de nuestro acercamiento al conocimiento, con el hecho de traer una propuesta sólida, fuerte, con fundamentos para el coaching, en el que esto se puede confundir con arrogancia y yo creo que sería un error. Bueno, yo te escucho, Leonardo, y yo escucho una invitación de construir juntos. Exactamente. Y este es lo que más espero en tu presentación y es saber más y escuchar más durante la conferencia. Excelente. Okay. Sí. Muchas gracias. Y que la gente que se quede con muchas ganas de aprender esa sutileza de no intervenir. Solamente importante aprenderlo. A ver si conseguimos transmitir el mensaje que queremos, ¿no? Sí. Eso es lo importante, que se capte. Es un desafío. Sí. Okay. Sí. Right. Bueno, me acabo de dar cuenta que tengo subtítulos debajo, pero luego lo transcribiremos todo en inglés para que los ingleses parlantes también puedan entenderte. Porque lo importante también con el audio. que llegues al mundo. Sí, esa es la idea, que más personas escuchen esto, porque yo estoy 100% de acuerdo contigo, Leonardo, de que ese base, este balance entre lo que no sé y lo que he aprendido y cómo ponerlo al servicio al coachee, ahí está el espacio de la magia del arte de coaching. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leonardo, por tu tiempo y toda tu sabiduría. A organizar con nosotros. ¿Sí? ¿Cierro la grabación?